Bienvenidos a una nueva conversación respecto a temas en enfermedades autoinmunes. El día de hoy está con nosotros la doctora Natalia Andrea Ríos, reumatóloga, pediatra, que hace parte del grupo de los reumatólogos que trabajan para la ruta de atención integral de enfermedades autoinmunes que estamos atendiendo a los pacientes de Sabia Salud. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y bastante necesario para el conocimiento de todas las personas, ya sean los familiares, los papás, los amigos, de los niños y niñas que sufren enfermedades autoinmunes. Y vamos a hablar de unas particularidades respecto al crecimiento y el desarrollo de niños que tienen esta condición de salud. Entonces, un saludo especial para Natalia Andrea. Muchas gracias por acompañarnos y quisiera que nos contaras qué son las enfermedades autoinmunes y por qué es importante hablar del crecimiento y desarrollo de los niños con enfermedades autoinmunes. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos. Estoy muy alegre de poder compartir este espacio con ustedes. Le doy gracias al doctor Daniel por la invitación. Entonces, como para empezar con la pregunta del doctor Daniel, y los invito también a participar por si tienen alguna intervención o por si tienen desde sus casas o desde el auditorio alguna pregunta que se animen a preguntar para ir resolviendo dudas. Entonces, las enfermedades autoinmunes, lo voy a decir de pronto a grosso modo y en un lenguaje coloquial. Si de pronto se necesita ampliación, pues también te las puedo dar. Son enfermedades donde mi sistema de defensas, que es el encargado de defender mi organismo de diferentes, digamos, noxas, tanto externas como internas, se equivoca, ¿cierto? Se equivoca y empieza a crear o a desarrollar defensas anormales. Y esas defensas anormales pueden atacar potencialmente y dependiendo de cada enfermedad, diferentes órganos y sistemas, ¿cierto? Entonces, cuando esas enfermedades se desarrollan o están presentes, vamos a ver que generalmente se traducen en inflamación. Lo que está atacado, lo que se ve atacado o afectado por mi sistema de defensas, se inflama, se puede destruir y si es un órgano o sistema, pues puede fallar en su función. Es importante hablar del crecimiento, digamos, y desarrollo en el marco de estas enfermedades en los niños particularmente, porque es un organismo en desarrollo. Entonces, tanto la enfermedad como el tratamiento que utilizamos en ellos puede impactar de forma, digamos, negativa o positiva en algunos casos en su crecimiento y desarrollo. Y eso es muy importante porque hablamos de crecimiento y desarrollo, pero ¿qué entendemos nosotros con qué es el crecimiento y el desarrollo de los niños? ¿A qué hacemos referencia cuando estamos metidos allí? Por ejemplo, cuando hablamos del crecimiento, grosso modo nos podemos referir a la ganancia, por ejemplo, de peso y talla. Entonces, ¿cómo es la ganancia de peso y talla en un niño que tiene una enfermedad reumatológica o en una enfermedad, digamos, inflamatoria crónica, donde mi sistema de defensas está permanentemente activo, permanentemente, si yo no intervengo con alguna, digamos, con alguna intervención farmacológica? Entonces, digamos que el niño tiene un esqueleto en desarrollo que puede verse afectado, como les mencionaba, tanto por la enfermedad como por los medicamentos. Cuando yo tengo un ambiente inflamatorio, cuando mi cuerpo está inflamado, podemos, digamos, retrasar el crecimiento. Puede disminuir la velocidad de su crecimiento, tanto a nivel, digamos, general, en la ganancia de talla, como la ganancia, digamos, segmentaria de algunos sitios anatómicos. Entonces, por ejemplo, los niños que tienen artritis crónicas por diferentes causas, porque tienen una artritis juvenil, porque de pronto tienen otra enfermedad como el lupus que cursa con artritis, de pronto más recurrente, menos frecuente, crónica, pueden tener inicialmente crecimiento de esa extremidad que tiene una articulación inflamada. ¿Por qué? Porque dentro de los huesitos tenemos los núcleos de crecimiento que están cerca de las articulaciones, ¿cierto? Esos núcleos de crecimiento están activos en un esqueleto en desarrollo, ¿cierto? Activos quiere decir que están ganando, digamos, ganando talla, ganando longitud. Cuando yo estoy inflamado en cierta parte, está llegando más sangre. Con esa sangre llegan más nutrientes, con esa sangre llegan más factores de crecimiento. Entonces, en ese momento de inflamación podemos tener un desarrollo acelerado, un crecimiento acelerado de esa extremidad, pero finalmente, ¿qué va a suceder?
que digamos, ese crecimiento acelerado va a parar y ese núcleo de crecimiento se le va a cerrar tempranamente. Entonces, aunque inicialmente podamos ver una discrepancia en el crecimiento de una extremidad afectada respecto a la otra, plazo, lo que vamos a ver es una continuidad del crecimiento por la inflamación se cerró tempranamente, ¿cierto? ¿Qué podemos ver como por ejemplo, respecto a los medicamentos, ¿cierto? Por ejemplo, con respecto a la prednisolona que tenemos en en muchas otras enfermedades, no necesariamente las enfermedades reumatológicas, también hay impacto en el crecimiento. Cuando uno utiliza prednisolona en un niño por tiempo prolongado, por altas dosis, el efecto de la prednisolona también es disminuir la hormona de crecimiento, que es esa sustancia que favorece el crecimiento en los niños, hace resistente ese organismo al crecimiento, o sea que a pesar de que hay hormona de crecimiento, ese organismo no responde a esa hormona. Entonces la prednisolona por tiempo prolongado y a altas dosis puede generar también retraso y disminución en la velocidad de crecimiento. Pero ¿qué pasa? Hay veces es necesario la prednisolona. Tenemos como un efecto dual. Por un lado, el temor a que de pronto haya un impacto en el desarrollo de ese niño en cuanto, por ejemplo, a la talla o el desarrollo puberal, pero hay momentos en los que yo necesito poner prednisolona, porque es uno de los medicamentos de pronto más importantes en un primer momento, cuando ese niño está muy inflamado, cuando tiene la enfermedad muy activa, para darle tiempito a otros medicamentos que actúen y ese otro medicamento me va a ayudar a disminuir rápidamente la prednisolona, que de pronto a largo plazo sí tiene más efecto o impacto negativo en el desarrollo, crecimiento y desarrollo de ese niño. Entonces, si yo pongo prednisolona tempranamente con el fin de disminuir la inflamación, estoy también beneficiando a ese niño, porque yo paro la inflamación, ¿cierto? Controlo la inflamación, logro desmontar la prednisolona y ese esqueleto puede tener un reatrapaje, o sea, resolví rápido esa enfermedad inflamatoria, se me controló rápido, como por decirlo de alguna manera, y el cuerpo vuelve a empezar o a retomar su velocidad de crecimiento. Entonces, podemos retomar o recuperar lo que hubiéramos perdido por ese proceso inflamatorio o por esa prednisolona por tiempo prolongado. Frente al uso de la prednisolona y a los esteroides, y lo acompañamos de calcio, de suplementos de calcio. Aquí también tiene esa importancia ese suplemento de calcio acompañando la prednisolona para aquello que tiene que ver con más adelante en los escenarios ya de control de la inflamación, de pronto garantizar una menor pérdida ósea. Sí, o sea, y es muy importante, porque siempre que yo utilizo prednisolona y muchas veces, digamos que también puede ser un impacto grande para los padres, porque yo utilizo un medicamento que le va a bajar la inflamación, pero este medicamento le puede causar problemas en el crecimiento y desarrollo. Adicionalmente, disminuye la absorción y el depósito de calcio en los huesos, o sea que puedo tener una pérdida de esa masa ósea o digamos, no alcanzar a la misma velocidad que un niño que no tiene una enfermedad inflamatoria crónica y que no utiliza esteroides, esa masa ósea. Y lo que ganamos en la infancia y lo que ganamos en el estirón puberal de masa ósea va a constituir ese pico que yo necesito, de pronto un poco más las mujeres, para tener mi pico de masa ósea, ¿cierto? En la edad adulta, cuando ya después, digamos, de la menopausia o ya después de los 45 años va el declive, ¿cierto? Entonces yo voy a alcanzar mi masa ósea o un porcentaje importante de esa masa ósea en la adolescencia, en el estirón puberal. Entonces yo necesito que haya, digamos, no haya inflamación, que esté controlado y que adicionalmente yo tenga el sustrato, ¿cierto? El sustrato para producir esa masa ósea. Y uno de esos componentes o minerales importantes es el calcio. Si yo sé que la prednisolona, uno de sus efectos secundarios puede ser ese, disminuir el crecimiento, disminuir la absorción y el depósito de calcio. Digamos que una de las conductas o de las intervenciones más acertadas es utilizar estos suplementos de calcio cuando yo voy a utilizar la prednisolona a altas dosis o prolongado. Es una situación relevante porque de manera no infrecuente en conversaciones informales, muchos padres y madres de niños con enfermedades que usan glucocorticoides, no solamente enfermedades autoinmunes, sino otras enfermedades que requieran los glucocorticoides, que les llama mucho la atención que por qué está tomando calcio y el calcio es para las viejitas o los viejitos, ¿cierto? Pero noten que eso tiene una explicación bastante, primero lógica y segundo con una plausibilidad biológica notable del por qué es necesario
desde el momento en que se inicia el tratamiento en personas tan jóvenes, garantizar no solamente el control del riesgo de los eventos adversos tempranos, sino preparar a ese organismo para el futuro. Y hemos hablado de ese impacto que tiene obviamente la carga inflamatoria, el tratamiento respecto al crecimiento, pero existen otros factores relacionados con la enfermedad reumatológica que puedan impactar también en la manera en que crece y se desarrolla un niño o niña con una de estas enfermedades. Sí pueden haber, digamos, otros factores asociados. Entonces, por la enfermedad misma, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo una enfermedad inflamatoria crónica, mi cuerpo está inflamado, es como si yo tuviera un proceso infeccioso activo. Cuando uno tiene un proceso infeccioso, que tiene fiebre, tiene malestar general, tiene decaimiento, le disminuye el apetito, le disminuyen las ganas de comer, estoy perdiendo peso, todos esos estragos lo hacen esas sustancias inflamatorias que activan mi sistema de defensas. Entonces, digamos que un sistema inmunológico activo en estas enfermedades crea que produce catabolismo, es decir, la utilización de las proteínas de los músculos gasto energético, o sea, inversión de lo que yo debería estar invirtiendo en crecer y en desarrollarme, lo estoy invirtiendo en sostener una enfermedad, ¿cierto? Como en mantener la inflamación, y esa inflamación, ¿contra qué? Contra lo propio, ¿cierto? Que es algo, digamos que es algo que sería algo anormal. Otro de los factores es también, digamos, el tiempo de evolución y la gravedad de la enfermedad reumatológica, ¿cierto? Así, digamos, tengamos 2 niños, por ejemplo, con una artritis juvenil, tengamos 2 niños con lupus, tengamos 2 niños, por ejemplo, con un síndrome de Sjögren de pronto menos frecuente. A pesar de tener la misma enfermedad, esos niños van a ser diferentes, ¿cierto? Van a ser diferentes en la edad de presentación, es diferente una enfermedad, digamos, inflamatoria que inicia a temprana edad, menor de los 5 años, a una que inicia antes de la pubertad, a una que inicia después de la pubertad, tiene un impacto diferente. La gravedad también es diferente, ¿cierto? Hay lupus como chiquitos, que uno dice son hiposintomáticos, o es un lupus que uno puede controlar con bajas dosis de prednisolona, que puede controlar solo dándole un antimalárico, pero hay lupus muy agresivos que ponen en riesgo la función de un órgano o sistema donde yo necesito muchos otros medicamentos. Entonces, la agresividad de la enfermedad, la necesidad de dosis altas, digamos, de medicamentos como por ejemplo los corticoides, también van a tener un impacto en el crecimiento y desarrollo del niño, ¿cierto? Entonces, no solo en el crecimiento, en la ganancia, digamos, de peso y de talla, que de pronto ya explicamos por qué puede tener deterioro en esa ganancia de talla, deterioro en esa ganancia de peso, estoy haciendo catabolismo muscular, estoy utilizando mis proteínas y mis reservas energéticas en la inflamación, ¿cierto? ¿Qué otra cosa pudiera pasar? Que haya puberal. Entonces, que ese niño que ya está preadolescente no alcance el desarrollo sexual secundario porque está en un ambiente inflamatorio o porque es efecto secundario de alguno de los medicamentos que utilizamos. Y esto puede que uno diga, bueno, no tiene mucho impacto de pronto a nivel biológico. Hay un retraso en que le llegue la menstruación, en el crecimiento mamario, en el crecimiento testicular, pero en algún momento va a llegar. Pero la adolescencia no es solo, y el crecimiento, digamos, y desarrollo del niño no es solo adquirir este desarrollo, digamos, sexual secundario, es también la relación con sus pares, ¿cierto? La comparación que yo como adolescente tengo con los niños de mi misma edad, entonces porque a ella sí, porque a él sí y porque yo todavía no, entonces yo en qué momento voy a estar como mis amigos de mi misma edad, entonces ya ellos me están mirando raro, no me están invitando, porque es que yo me veo como un niño mientras ellos ya se ven, digamos, como unas personas desarrolladas adultas. Entonces puede que biológicamente no sea mucho el problema y que uno como padre le diga, no, pues se va a demorar un poquito en que le llegue la menstruación. ¿Qué problema hay? Controlamos, digamos, la inflamación, abordamos esta enfermedad y ya después se va a desarrollar. Pero un niño que está en desarrollo, que está adquiriendo su autonomía, que necesita relación con sus pares, que está de pronto en caminos a hacer relaciones amorosas o efectivas fuertes, esto va a tener un gran impacto a nivel, digamos, psicoemocional. Entonces, no es solo, digamos, la ganancia de peso y talla, es también el desarrollo neurológico, psicológico y las estrategias neuropsicológicas que este niño vaya a tener. Sí, yo quiero que profundicemos un poquito en esa parte de lo que tiene que ver con desarrollo, porque muchas veces confundimos
utilizamos los dos términos, ¿cierto? Crecer y desarrollarse, pero miren que hemos visto que efectivamente el término crecer va más cercano al aspecto físico, pondoestatural, pero el término desarrollo tiene que ver con habilidades, no solamente con habilidades físicas, sino con habilidades cognitivas, sociales, emocionales, que se diferenciarán, por supuesto, dependiendo de esos grupos etarios en los cuales se presente la enfermedad. Quisiera que habláramos un poquito más de esa parte del desarrollo por grupos etarios, por enfermedades más tempranas, en los adolescentes. Entonces, digamos que también depende de la enfermedad, qué órganos se afectan con esa enfermedad reumatológica y obviamente el grupo de edad, porque dependiendo del grupo de edad, cada niño, digamos, tiene sus metas a nivel motor, sus metas a nivel, digamos, social. Entonces, en las enfermedades, digamos, reumatológicas, que afortunadamente de pronto son pocas o son raras o son más raras, aquellas que empiezan antes de los 5 años de edad, indiscutiblemente impactan en crecimiento, pero pueden impactar, por ejemplo, en el desarrollo motor del niño, en la adquisición, digamos, de la marcha, de la coordinación, ¿cierto? Puede haber algún retraso, entonces yo necesito actuar pronto, necesito controlar rápido a este niño porque está perdiendo, digamos, tiempo en las habilidades que debiera conseguir en ese grupo de edad. Y ahí te meto la cucharada. Eso también termina siendo fundamental para el reumatólogo en el momento de la intervención, ¿cierto? A veces, como familiares, pensamos, pero ¿por qué le tienen que poner tantos medicamentos a mi niño, a mi niña en este momento? Eh, si no lo veo yo como tan enfermo en este momento, ¿por qué le tienen que mandar tantos medicamentos, dosis tan altas, tantos exámenes? Eso va de la mano de lo que tú acabas de decir, de lo temprano que se impacte para poder llevar a un buen desenlace todo lo que tiene que ver con este aspecto. Y más considerando algo. Las enfermedades reumatológicas son en general, digamos, comparadas con los adultos, con la población adulta, menos frecuente, mucho menos frecuente, digamos, antes de los 5 años. Cuando un niño de 5 años o menos de 5 años tiene enfermedad reumatológica, yo digo, impacto, hay mucha carga genética, digamos, unos antecedentes o una carga genética, alteraciones, digamos, en su ADN, en sus mecanismos, digamos, de formación del sistema inmunológico, que hizo que él iniciara más tempranamente una enfermedad reumatológica, ¿cierto? Porque estas enfermedades no es solo la parte genética, ¿cierto? No es solo que yo esté predispuesto. Muchas personas predispuestas pueden que lleguen a la edad adulta y envejezcan y no desarrollen una enfermedad. Es también el impacto que tiene muchos influjos ambientales, que tiene la alimentación, los tóxicos ambientales, los procesos, digamos, los procesos infecciosos. Entonces, en general, cuando estas enfermedades empiezan a más temprana edad, suelen ser más agresivas porque la carga genética es mucho mayor, porque yo tengo algo, digamos, a nivel genético mucho más grande que las personas que también tienen esta enfermedad desarrollan, digamos, más tardíamente. Entonces, uno, digamos, en cierto sentido, no de pronto por regla, digamos, la regla, considerando que hay algunas excepciones, uno dice, esta enfermedad que empezó en pediatría es más agresiva. Entonces, muchas veces somos más agresivos y muchas veces tantos medicamentos es porque tenemos el objetivo de controlar rápido la inflamación, ¿cierto? De controlar rápido la inflamación porque no solo está afectando órgano o sistema, sino porque va a tener impacto en el desarrollo de ese niño. No sé si de pronto, igual el doctor Daniel me corrige, en la edad adulta, bueno, yo tengo comprometido un órgano o sistema, ese órgano o sistema va a poder fallar. Mi premura es de pronto que ese órgano o sistema no falle, pero yo como pediatra tengo que ese órgano no puede fallar y no pueden fallar muchas otras cosas asociadas. ¿Cierto? Porque si ese órgano falla, falla el órgano, el niño se me queda pequeño, no se, digamos, no se desarrolla, no alcanza muchos logros motores, no alcanza mucho logros psicológicos, va a estar muy dependiente, digamos, de sus padres, va a ser difícil de pronto que ingrese a un ambiente de sus pares. Entonces, muchas veces digamos que el tratamiento y la agresividad del tratamiento depende uno de la edad de aparición, de las manifestaciones y de los objetivos que yo como médico tengo al tratar este niño. Y yo creo que también es importante aclarar, hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven. Por ejemplo, la hipertensión. Yo puedo tener en este momento una crisis
hipertensiva, tener la presión por las nubes y estar aquí hablando con dolor de cabeza. Eso no se ve, ¿cierto? No se ve. Tengo dolor de cabeza, me pueden tomar la presión, ahí está súper alta, pero no me di cuenta. Pude haber pasado tranquila. Digamos, la falla renal, listo, si estoy orinando bien, uno llega y asume el riñón está funcionando bien, pero puedo estar orinando bien con las últimas digamos, con las últimas del riñón. Entonces, es que yo no le veo nada, pero hay unas pruebas, hay unos marcadores a nivel de estudios de laboratorio que a mí me van a decir cómo está el control de esa enfermedad, cómo está la función de algunos órganos y sistemas que yo a ojo no puedo ver o no puedo documentar. Nosotros en las enfermedades autoinmunes, tanto en la población pediátrica como en la población adulta, tenemos un concepto que se llama ventana de oportunidad. Entonces, ese concepto de ventana de oportunidad es que luego de que el paciente tiene un diagnóstico, nosotros hacemos unas intervenciones farmacológicas de alta intensidad para garantizar rápidamente respuesta. Entonces, también es importante, y no solo para los padres, sino también para los pacientes adultos que tienen enfermedades reumatológicas, entender que eh, no siempre el tratamiento será exactamente igual a como inicia. Entonces, entendiendo ese concepto de ventana de oportunidad, entendiendo ese concepto de que tenemos un tiempo prudente para manejar intensamente la inflamación, es muy probable que al alcanzar ese objetivo en unos tiempos determinados, los pacientes comiencen a disminuir el número de medicamentos y que efectivamente pues terminen con pocos medicamentos en comparación a como tenían al inicio. Y entonces yo creo, y ahí me gustaría conocer tu opinión respecto a que de pronto los niños pueden tener un enlentecimiento en el desarrollo, pero que luego de que se empiece a controlar la enfermedad pueden empezar a acercarse o llegar al nivel de un desarrollo de un niño que no tiene una enfermedad de estas. Y efectivamente, digamos, es así. Cuando yo logro, digamos, es un tiempo prolongado, pero de pronto cuando uno lee la literatura a largo plazo, si yo logro controlar durante el primer año esa enfermedad, disminuir la prednisolona, digamos, a la menor dosis necesaria, utilizando otro medicamento que me lo permita, es posible que ese niño haga un catch-up. Catch-up quiere decir recuperé lo que en ese tiempo o se enlenteció o perdí. Y al punto, ¿cierto? Que a partir de este momento puedo lograr, digamos, talla, crecimiento y desarrollo que hubiera obtenido si lo hubiera hecho, digamos, como en los tiempos que hubiera tenido si no tuviera la enfermedad. No sé si de pronto me hago entender, ¿cierto? Esa ventana de oportunidad de la que habla el doctor Daniel es muy importante porque yo en esa ventana de oportunidad quiero lograr, digamos, la mejor remisión, o sea, el mejor estado de mi paciente. ¿Por qué? Porque ya llega un momento en que yo ya perdí. ¿Cierto? Si yo pierdo esa ventana de oportunidad, va a haber un daño crónico. Sí, sí me funciona el riñón, pero no me está funcionando como antes. ¿Cierto? Ya, digamos, hay algo de falla, ya hay algo de falla renal. Que yo, listo, tengo dolor e inflamación articular, hice un diagnóstico temprano, ese paciente posiblemente no vaya a tener a largo plazo deformidad, no vaya a tener a largo plazo contractura. Cuando yo empiezo, ¿cierto? Un tratamiento desde que ya hay erosiones, desgaste óseo, desde que ya tengo contracturas, desde que ya tengo una anquilosis, que es la unión, digamos, de esos huesitos que no permiten la movilidad, yo ya tengo un daño estructural. Yo a partir de ese momento, digamos, la inflamación puede ser cero, el dolor secundario a la inflamación puede ser cero, pero empecé muy tarde, esa articulación ya no se va a mover, o ya necesito unas intervenciones quirúrgicas que no se asocian, digamos, directamente porque esté inflamado, ¿cierto? Sino porque ya hay secuelas establecidas de esa enfermedad. Y yo lo que quiero es que ese paciente tenga el menor número de secuelas posibles, ¿cierto? O sea, tener el mejor funcionamiento de los órganos y sistemas que estén afectados. Yo quisiera preguntarte, sabemos que la actividad de la enfermedad, el tratamiento impactan, digamos que en velocidades del desarrollo, en adquirir ciertas competencias, pero por ejemplo yo como padre de un niño o niña que tiene una enfermedad autoinmune, ¿a qué debo estar alerta frente a situaciones relacionadas con el crecimiento y el desarrollo que se me salgan ya de lo esperable para los efectos del medicamento y que sean más porque, por ejemplo, sea una manifestación de la enfermedad o sea un evento adverso a un medicamento, un efecto adverso a un medicamento? ¿Qué signos de alarma en desenlaces especiales de crecimiento y desarrollo podríamos comentar para que los padres de familia tengan presente
con sus hijos. Por ejemplo, con respecto a la ganancia de peso, ¿cierto? Es un signo de alarma, tanto la pérdida como la ganancia de peso, ¿cierto? Como la ganancia descontrolada de peso. Si yo tengo pérdida de peso, uno dice, ¿será que tengo un evento, digamos, un efecto adverso a algún medicamento que me está produciendo, por ejemplo, diarrea, ¿cierto? Diarrea crónica, diarrea complicada y estoy teniendo secundario a él malabsorción. O tengo la enfermedad activa y lo que está haciendo esa enfermedad activa inflamando diferentes órganos y sistemas es que está consumiendo mis nutrientes y por eso estoy perdiendo peso, ¿cierto? O tengo una ganancia excesiva de peso, hay veces se puede explicar por los medicamentos, otras veces, digamos, esa parte nutricional podemos fallar tanto a la baja como a la alta. Es que como él no come mucho, lo lleno de suplementos nutricionales, lo lleno de carbohidratos, lo lleno de grasas, porque tengo que enriquecer lo que más pueda esa poca alimentación que él tiene, que tampoco es la idea, porque entonces estamos potenciando a largo plazo, por ejemplo, resistencia a la insulina, diabetes, el aumento de peso no es fortuito, ¿cierto? Con el aumento de peso y la obesidad también hay un ambiente, digamos, proinflamatorio. Entonces, digamos, esos cambios o variaciones en el peso debe hacernos alertar y preguntar, porque si yo estoy preocupado por algo, si yo noté algo, yo pregunto, si yo no sé, yo pregunto y puedo obtener una respuesta que sea satisfactorio. Y el médico muchas veces, bueno, si de pronto la mamá no está preocupada, si yo no le llevo un seguimiento estrecho y no sé la vez pasada cuánto pesaba ni cuánto medía y lo estoy, digamos, pesando y midiendo solo en este momento, pues no voy a saber, pero si yo lo peso y lo tallo, en esta oportunidad lo peso y la tallo, para mí como médico, ¿cierto? También es un signo de alarma. Tiene el mismo peso, tiene la misma talla, ya van 2 meses, ya van 4 meses, no gana peso, gana talla, algo debe estar pasando con este gordito, ¿cierto? Con este niño. A las personas que se encuentran presencial y aquellas personas que están conectadas vía Teams, pueden hacer sus preguntas en cualquier momento. Yo tengo aquí abierta la conversación para que también hagamos esta conversación un poco más dinámica, para que todas las preguntas y dudas o comentarios que quieran hacer, que puedan enriquecer esta conversación, tengan toda la libertad para hacerlas. Y yo las iré leyendo, pues las que tengamos acá desde el Teams. Sí, cuéntanos, ¿cómo te llamas y qué pregunta quieres hacernos? Ya te llamo el micrófono. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda. Hago parte del equipo de la ruta integral de pacientes pues, autoinmunes, de la ruta de gestión integral. Y tengo una duda es con el tema del margen que hay para iniciar el tratamiento y para disminuir pues, las secuelas que puedan generar la patología. Si el paciente se le inicia, pues obviamente el tratamiento cuando se empiezan a detectar los signos de la enfermedad, disminuye las secuelas, pero igual hay probabilidades de que el paciente igual continúe con la patología y las mismas complicaciones que presentó al inicio. Entonces, digamos, para empezar, las enfermedades reumatológicas, ¿cierto? Pueden ser de un inicio y curso agudo, ¿cierto? O sea, tuve un evento, solamente traté, resolvió, ¿cierto? Y hago seguimiento y generalmente, digamos, no reaparece. Hay algunas vasculitis en la infancia, o sea, llaman los vasos sanguíneos que pueden tener este comportamiento, pero en general las enfermedades reumatológicas son enfermedades crónicas, ¿cierto? Una vez diagnosticadas, son enfermedades con las cuales yo voy el resto de la vida y son enfermedades que actúan en episodios, digamos, de exacerbación y esa remisión. Hago un debut es las manifestaciones que me dicen a mí, tengo esta enfermedad y me hago como médico identificarla y hacer el diagnóstico de esa enfermedad. Yo en consecuencia, ¿cierto? Tratar en consecuencia es, dependiendo de su gravedad, dependiendo del compromiso de los diferentes órganos y sistemas, yo selecciono un tratamiento. Pero ¿qué sucede? Puede que, digamos, tenga buena respuesta inicial y después manifestación de la enfermedad que no queda cubierta o no es suficiente
digamos, el tratamiento que tiene en este momento para controlar esa nueva manifestación. Entonces, digamos que el hecho de uno empezar un tratamiento no asegura en un 100% que ese paciente no vaya a tener una recaída. Y hay recaídas, digamos, que son variables. Hay recaídas porque presenté una manifestación nueva, mi sistema inmunológico está, digamos, descoordinado y empezó a atacar un órgano o sistema que yo no tenía afectado. Y ese órgano o sistema necesita más agresivo, necesita un medicamento diferente para lograr el control. O por ejemplo, tuve un proceso infeccioso, ese proceso infeccioso que además son muy frecuentes en los niños, porque además los procesos infecciosos son más frecuentes en la población pediátrica, porque además de, digamos, estamos en un momento que mi sistema de defensas también está aprendiendo a conocer al ambiente, a defenderse contra, digamos, esos virus, bacterias, hongos que están en el ambiente, y normalmente los niños menores de 7 años tienen infecciones recurrentes que le enseñan a su sistema inmunológico cómo responder y que finalmente hacen que genere memoria inmunológica y que ya cuando esté sometido al mismo bicho o a un bicho similar no vaya a desarrollar la enfermedad. Entonces, cuando yo tengo un proceso infeccioso, se prende mi sistema de defensas, y cuando mi sistema de defensas está prendido y tengo una enfermedad autoinmune, puedo empezar a producir esas defensas que también me están causando, digamos, que también me están causando mal. Entonces hay muchos disparadores. El estrés, uno pensaría, pues eso es bobada, el estrés no hace nada, el estrés, no sé, es como falta de berraquera en la vida, porque se va a preocupar algo, digamos, que no tiene importancia, pero muchas veces, digamos, hay cosas que son importantes para mí, ¿cierto? Que de pronto no tendrán la misma importancia para otra persona, esa persona tendrá otras cosas que lo estresen, pero durante esos episodios de estrés hay liberación hormonal, ¿cierto? Y hay liberación, digamos, también de marcadores inflamatorios que pueden favorecer la actividad de esa enfermedad. Entonces vemos muchas veces los niños con artritis juvenil, los niños con lupus pueden activarse por episodios de estrés, ¿cierto? Emocional, físico, por procesos infecciosos o porque mi enfermedad está progresando, ¿cierto? Entonces, hay que detectar tempranamente esas otras manifestaciones y esas nuevas manifestaciones, por eso hay que hacerle un seguimiento. Así usted tiene el diagnóstico, me dan tratamiento, ya este es mi tratamiento para toda la vida, yo no vuelvo nunca más donde el reumatólogo, no, ¿cierto? Es un tratamiento, es un seguimiento estrecho. Inicialmente, cuando yo tengo el debut de la enfermedad, cuando tengo manifestaciones graves, va a ser un seguimiento más estrecho, ¿cierto? 20 días, 15 días, cuando yo ya esté controlado, cuando yo ya vea los síntomas, o sea, esas manifestaciones físicas de la enfermedad ya no están, los marcadores que yo veo en el laboratorio han mejorado tanto, yo empiezo a espaciar, digamos, las citas, las evaluaciones médicas, las intervenciones, digamos, de estudios de laboratorio. Va a llegar un momento que estoy tan controlado que esos controles pueden ser cada 3, cada 4 meses, cada 6 meses. Incluso estoy tan controlado que me empiezan a bajar los medicamentos, ¿cierto? Progresivamente. No es, yo estoy súper bien, suspendí todo, ¿cierto? Y más o menos alrededor de 2, 3 meses, si no es antes, me empiezo a activar, porque no todo el medicamento que hemos consumido se depura inmediatamente. Es un proceso, digamos, como de limpieza o de eliminación de esos medicamentos lentamente. Y si mi enfermedad la tenía controlada el medicamento, cuando esos medicamentos desaparezcan de mi organismo, yo me voy a volver a activar. Entonces, por eso, así yo esté muy bien, yo empiezo progresivamente a disminuir poco a poco y a evaluar clínicamente y por laboratorio cómo está la actividad de mi enfermedad. Entonces hay diferentes momentos de la ventana terapéutica, ¿cierto? Porque hay manifestaciones que pueden aparecer, digamos, en el camino, en la marcha de la enfermedad, en la evolución, digamos, o en la historia natural de la enfermedad. Hay un tema que se toca acá y ha sido reiterativo en lo que estamos conversando, y es obviamente el influjo de los factores externos para la enfermedad, para el control de la enfermedad, pero también es cierto que el desarrollo de un ser humano pues depende del entorno. Y cuando estamos hablando del desarrollo desde el punto de vista cognitivo, emocional, un niño o una niña que son esponjas, que absorben todo su entorno, pues efectivamente si su entorno es un entorno donde está estresado y en donde el niño pues no tiene esa imagen tal vez de seguridad que pueden brindar los padres
frente a la enfermedad, pues el niño obviamente tendrá un impacto psicológico que se verá reflejado en su desarrollo. ¿Qué nos puedes decir de ese aspecto, de esa relación entre el desarrollo, el impacto psicológico que tiene para la familia y para el niño la enfermedad? Es algo muy importante y más porque uno sabe que cuando da uno este tipo de diagnósticos es un choque y a uno le gustaría de pronto abordarlo de una forma diferente, de pronto hablar primero con los padres, que son personas más maduras, explicarles, que ellos den sus, digamos, sus preguntas, qué dudas tienen para luego hablar con el niño. Lo que pasa es que muchas veces en consulta le toca a uno, listo, lo identifiqué, digo que tiene y en ese momento está el niño. La mamá que es o el papá que es mi centro de referencia, digamos, mi polo a tierra, lo que me mantiene a mí firme, se derrumbó. Si mi papá se derrumbó, ¿cierto? Yo me tengo que derrumbar, esto debe ser muy grave. Y es difícil porque muchas veces a nosotros como adultos nos cuesta y también nos preguntamos por qué un niño o una persona tan joven, ¿cierto? Tiene que empezar desde tan temprana edad a cargar con esta, digamos, a cargar con esta enfermedad. Entonces yo creo que parte mucho de la labor como médicos, digamos, es saber ese momento, ¿cierto? O saber cómo dar la información, qué información se le da a los padres, qué información se le da a los niños y saber que en un primer momento podemos requerir apoyo y que no está mal el apoyo, ¿cierto? Porque si mi polo a tierra, que son mis padres, mis figuras representativas, se están derrumbando, esas figuras representativas requieren fortalecerse para darme a mí la seguridad y la fuerza que necesito para saber que yo voy a salir adelante. Porque si se me está derrumbando alguien, esto se acabó. O sea, ¿para qué estudio? ¿Para qué pienso? Porque pues yo no voy a poder hacer nada en la vida. ¿Para qué me esfuerzo si, no sé, esta artritis no me va a dejar, digamos, hacer un deporte, no me va a dejar hacer lo que yo quería? Entonces, cuando uno se derrumba, cuando uno, digamos, le da esa inseguridad o le da esa percepción de como de que hay un evento catastrófico a ese niño, hay que saberlo también afrontar uno, ¿cierto? Hay que sabérselo presentar, porque sí es muy grave, ¿cierto? Es muy grave, pero si lo identificamos tempranamente, si lo tratamos a tiempo, así este niño tenga muchos medicamentos, ¿cierto? Si lo controlo, se van a disminuir y la idea es lograr que este niño o niña tenga una vida y un desarrollo lo más cercano a lo normal que pueda ser posible, ¿cierto? No digo totalmente normal porque tiene su impacto, o sea, las citas periódicas tienen su impacto porque no todos los niños tienen citas cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses. Las idas al laboratorio tienen su impacto, me tienen que estar sacando sangre constantemente para ver cómo estoy. Entonces, digamos que esto, así sea, digamos, leve, ¿cierto? Esas intervenciones que de pronto no son, digamos, muy graves, tienen también su impacto a nivel del desarrollo más psicoemocional del niño y podemos necesitar ayuda y necesitamos, digamos, ayuda en algunos momentos. En el niño también, porque si yo veo que mi padre se está derrumbando, yo no le voy a poner más problemas, ¿cierto? Yo no le voy a decir que me está doliendo, yo no le voy a decir que estoy sufriendo, le voy a decir tal cosa para mantenerlo tranquilo, ¿cierto? Porque es que mi mamá está sufriendo mucho por mi caso, yo tengo una enfermedad, yo no le voy a decir a ella qué es lo que yo estoy sintiendo. Entonces el niño se guarda y muchas veces no entiende, pero ¿qué será lo que tengo yo? ¿Cierto? Pero ¿por qué estaré recibiendo estos medicamentos? Y no pregunto porque de pronto de mi inquietud va a partir, digamos, voy a poner mal a mis padres, ¿cierto? Les voy a dar una preocupación mayor, no pregunto, ¿cierto? Entonces muchas veces ese niño necesita apoyo de un profesional que haga buena empatía con él, porque para yo abrirme con un profesional, con un psicólogo, con un psiquiatra, necesito tener confianza, porque yo le voy a abrir mi corazón. Muchas veces el primero, el segundo psicólogo, psiquiatra no va a ser, pero voy a encontrar a esa persona que me va a apoyar a nivel psicológico, ¿cierto? A, digamos, recuperar esas estrategias que yo necesito para afrontar esta enfermedad y me puede resolver muchas dudas. Me puede decir, pero eso, digamos, puede ser una bobada, porque no le preguntaste, no porque me daba miedo, ¿cierto? O no porque tenía temor o porque me parecía de pronto una bobada, eso es otra cosa, no es que algo es una bobada, lo que es una bobada para uno es algo muy importante y puede tener en sufrimiento a un niño o a un papá. Todo hay que preguntarlo,
¿cierto? Si me inquieta, si yo estoy inquieta por esto, si yo estoy preocupada por esto, pregunte. Es mejor que me digan, era una bobada, y yo decir, Dios mío, yo cómo pregunté esto, que uno le diga, pero ¿cómo no me había contado antes? Eso es importante, ¿cierto? Entonces, nosotros, digamos, a nivel del personal de salud, somos los que conocemos la enfermedad, ¿cierto? Los papás no tienen por qué sabérselas todas, entonces tanto niño como papá tiene derecho a hacer las preguntas que crean necesarias. Hay una situación que es complicada y es que frente al impacto que genera una noticia que podemos denominar catastrófica de una enfermedad crónica, y más enfermedades infrecuentes, enfermedades que afectan muchos órganos, etcétera, obviamente el padre de familia frente a esa necesidad de protección, pues no solamente por esos aspectos psicológicos del duelo, entre otras cosas, sino por esa necesidad protectora que se tiene como padre, pues puede terminar generando escenarios de sobreprotección que impactan negativamente en el desarrollo del niño. Por ejemplo, que el niño no pueda hacer actividad física en el colegio, que no pueda salir con los amiguitos, que no se puede comer un helado, que no se puede tomar una gaseosa, que muchas veces tendrían en algunos escenarios que ser controladas, ¿cierto? Pero eso no significa que existan unas contraindicaciones absolutas para todo. Pero claro, como estamos hablando de factores externos que pueden influir, entonces sabemos que la luz es un factor que puede disparar actividad de la enfermedad. Entonces vamos a ir al escenario del lupus eritematoso sistémico. Una exposición a la luz sin una película fotoprotectora, es decir, sin protector solar, pues puede generar actividad de la enfermedad. Entonces uno le explica eso a los pacientes, se lo explica a los papás, pero entonces el paciente o el papá puede asumir que el niño ya no puede hacer nada cuando vaya sol. Entonces cuando se asume eso, pues comienza, exacto, entonces comienza a aislar al niño, obviamente buscando protegerlo. El niño se siente cansadito porque está con glucocorticoides, entonces el glucocorticoide, o sea, la prednisolona, hace que el performance físico sea menor, que se canse un poquito más, entonces yo estoy viendo al niño muy cansado, el niño se me está asfixiando y no puede hacer ejercicio, entonces lo saco que no haga ejercicio. Que es que el niño sale y se ensucia, entonces si se ensucia y como él tiene inmunosupresión, entonces se va a infectar y se va a morir. Entonces digamos que ese tipo de cosas que creo que deben ser muy frecuentes en tu consulta, quisieras que nos contaras algo frente a eso, cómo esa parte sobreprotectora también impacta negativamente y termina siendo una especie de bullying, para utilizar términos contemporáneos. Porque la sobreprotección va aislando al niño de su ambiente, del ambiente de sus pares, del ambiente que le va a ayudar también a alcanzar un desarrollo, a hacer relaciones interpersonales, ¿cierto? A saber desenvolverse, digamos, en una sociedad que digamos que es múltiple, ¿cierto? En adquirir esas estrategias de, digamos, de comportamiento social. Entonces, hay momentos en los que uno, digamos, extrema los cuidados, ¿cierto? Que generalmente son en esos momentos de actividad, ¿cierto? Si yo en este momento me acaban de hacer el diagnóstico, tengo lesiones cutáneas, no es el momento, ¿cierto? Digamos, para exponerme al sol. Entonces, temporalmente, uno pudiera suspender esa actividad. O suspenderla en ese horario, ¿cierto? Porque si yo no tengo una limitación física para hacerla, yo la puedo hacer en las horas de la mañana, en las horas de la tarde, en las horas de la noche. Entonces, no, él no puede ir a piscina. Lo saqué de clases de piscina, es que hay otro horario, ¿cierto? Si es solo por el sol, hay otro horario para hacer las cosas. Si es solo por el sol que no va a jugar fútbol, hay, digamos, coliseos o polideportivos cubiertos. Hay clases de los niños que son los sábados muy tempranito, hay clases para los niños que son en semana más tarde. Entonces, es buscar estrategias, ¿cierto? No aislarlo, buscar esas estrategias para mantenerlo en su ambiente y para mostrarle que él es un niño, ¿cierto? Que no es anormal, que tiene una enfermedad que se puede controlar, pero que él es un niño que se va a desarrollar como los niños de su edad, porque si lo empezamos a restringir mucho, no puede comer esto, o sea, no a restringir mucho, a ser muy categóricos, no lo come, no sale, es que de 10 a 12 no sale, es que como de 10 a 12 usted no puede salir porque se expone al sol y el descanso en el colegio es a las 10, yo necesito que el doctor me dé un certificado de que el niño necesita estudiar en casa, ¿cierto? Entonces no es ser, digamos, eso parte del miedo,
¿cierto? Parte del miedo y el temor a los padres de que le suceda algo, pero a largo plazo va a ser algo deleterio para el niño, porque va a ser un niño que va a estar en casa, que va a estar aislado, que va a perder sus amigos o que luego no va a saber cómo interactuar con ellos. Entonces hay momentos para hacer ciertas restricciones. A medida que yo mejore, esas restricciones van a ser más laxas, ¿cierto? Y va a llegar un momento en el que yo no voy a tener esas restricciones, voy a tener cuidados, ¿cierto? No es que, digamos, voy a tomar Coca-Cola, digamos Coca-Cola siempre, ya yo puedo estar en el sol y me voy para la costa sin antisolar y estoy desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde tomando el sol porque ya no tengo, digamos, no tengo actividad de la enfermedad. El sol se la puede activar, no abuse, la enfermedad es crónica, use antisolar, use gorrita para exponerse al sol, ¿cierto? Ya estoy saliendo, use la gorrita, use, digamos, camisa de manga larga, pero se pueden hacer. No es que se va a quedar encerrado en casa, que no va a hacer actividad física. Los niños que tienen artritis, cuando están inflamados, no es el momento para hacer su actividad física, ¿cierto? En ese momento tendrá su restricción. Estoy controlado, hay que hacer actividad física, porque si no, ¿cómo voy a mantener la movilidad de esas articulaciones? Otra de las cosas importantes es que la masa, digamos, la masa ósea también crece con la actividad física, con ese impacto mecánico que genera la tracción muscular y la actividad física. O sea que si yo soy sedentario, así esté muy bien, no tenga la enfermedad activa, así tenga poquita prednisolona, pero me quedo todo el día sentadito en mi casa, también puedo tener un impacto negativo en mi, digamos, en mi salud ósea, por ejemplo. Ahí, miren que a medida que hemos ido hablando, hemos ido entendiendo que el hecho de tener una enfermedad autoinmune, sin importar el grupo etario, pues no significa que, como lo hablábamos ahorita, que tú lo decías, que es una limitante para la vida, ¿cierto? Natalia Andrea decía ahorita una frase muy bonita y es que el tener una enfermedad autoinmune no significa que es una limitante para alcanzar los sueños. No solamente los sueños de ese niño, sino los sueños del grupo familiar. Entonces, por supuesto que nosotros debemos tener una serie de consideraciones, de precauciones, pero no tenemos que ser radicales en cuanto al actuar y la convivencia con estas personas que requieren unos espacios de desarrollo para poder crecer y para poder ser unos grandes seres humanos y grandes adultos, que es lo que queremos. Ya estamos terminando. Quisiera saber si de pronto tienen alguna pregunta, alguna duda, algo de la cotidianidad que les haya pasado. No sé si las personas que se encuentran en este momento conectadas quieran hacernos alguna pregunta y si no, pues para darle cierre a esta conversación. Con respecto, digamos, a los sueños, con la remisión vuelve, digamos, la esperanza, ¿cierto? Entonces yo estoy muy mal, paso mucho tiempo de pronto en un hospital, paso tiempo con muchos medicamentos, pero cuando yo como paciente, yo como familia, veo que los medicamentos están funcionando, que cada vez me siento mejor, empieza, digamos, a aparecer ese futuro, ¿cierto? Ve, no era tan negro, logro la remisión, ya puedo estudiar, puedo hacer mi actividad física, voy a poder tener, digamos, una familia, me voy a desarrollar, voy a poder llegar y hacer una profesión la que yo quiera escoger. Y esa remisión, digamos que tiene dos componentes principales, y uno es el médico y otro los pacientes, ¿cierto? El niño en sí mismo y los padres de familia. Entonces, tanto el médico como sus pacientes y sus acompañantes deben estar comprometidos y dialogar mucho, ¿cierto? Antes de suspender, antes de decir, yo pienso y por esto se lo suspendí o tal cosa, no, pregunte, ¿esto es un efecto adverso esperado? ¿Yo puedo esperar esto? ¿Será que esto sí amerita que yo lo suspenda? Porque muchas veces eso es un efecto esperado, va a disminuir cuando yo quite el medicamento, cuando disminuya la dosis, pero si no lo hacemos supervisado, si no tenemos una, digamos, conversación bidireccional, no vamos a poder llegar, digamos, a un consenso. La idea es que vamos en el mismo camino por un fin común, que es que ese niño alcance la remisión, alcance el mejor estado, digamos, de salud posible. Y el mejor
estado de salud posible no es solo la remisión física. Yo puedo tener un lupus inactivo, pero no tengo amigos, no estoy yendo al colegio, no tengo ninguna actividad deportiva, estoy sentado en mi casa frente al computador. Eso también menoscaba mi sensación de estado de salud, porque la salud, digamos, veámosla como ese bienestar, ¿cierto? Físico, ¿cierto? Psicosocial también, o sea, donde tienen muchas dimensiones y yo debo estar como satisfecho con todas esas dimensiones para tener una sensación de bienestar. Bueno, no tenemos preguntas en el chat. Esta conversación queda grabada, vamos a subir a los canales de YouTube y la estaremos socializando, por supuesto. Les agradecemos mucho su asistencia. La doctora Natalia Andrea, muchísimas gracias por esta conversación muy clara. Creo que se han aclarado muchas dudas, surgen muchas más como siempre, pero creo que ha sido un muy buen ejercicio. Entonces les agradezco y nos vemos en una próxima conversación. Una feliz tarde. Chao.